damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en este salón y también a los que posiblemente están viendo nuestra retransmisión en el lobby. Les agradecemos que aceptaran nuestra invitación para esta conferencia, los documentos de la expedición de Magallanes, el CAN, a cargo del licenciado Manuel Ravina Martín, director del Archivo General de India, quien esta mañana también presentó la conferencia titulada El Archivo General de India de las Ordenanzas a Internet. Aprovechamos este espacio de saludos para saludar la presencia del director del Instituto de Cultura puertorriqueño, Carlos Ruiz, y del arquitecto Pablo Ojeda, que también nos acompañan el día de hoy desde la mañanita, y asimismo al consejero económico y comercial de la Embajada de España, Fernando Mier, y al señor Miguel Ángel Sáez, de la directiva de Casa de España, a quien también queremos agradecer el apoyo que nos brindaron en la difusión de esta actividad esta noche. Saludamos de inmediato, a la vez que presentamos a nuestra mesa de honor, el licenciado José Vilches, subdirector del Archivo General de la Nación, Raimundo González, asesor histórico de esta institución, y nuestro invitado, licenciado Manuel Ravina Martín, quien es licenciado en Filosofía y Letras de las Universidades de Granada y Sevilla. Ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el año 1974. Antes de dirigir el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, fue jefe del Servicio de Racionalización y Asistencia Técnica del Ministerio de Cultura, subdirector del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, subdirector del Archivo General y de la Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, jefe de Servicio de Archivos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Junta de Andalucía. En el campo de la enseñanza ha sido profesor de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Sevilla, profesor de la Escuela de Documentalistas, profesor visitante de la Universidad Católica de Buenos Aires, profesor de los máster de Archivística de la Universidad de Sevilla y de la Universidad del Cádiz, y también profesor invitado de la Universidad de Florida. En todos estos años ha escrito más de 80 publicaciones especializadas fundamentalmente en la temática archivística e histórica. Vamos a iniciar de inmediato con la conferencia, con esta actividad, con las palabras del profesor Raimundo. Muy buenas noches. Es un poco raro hablar aquí de un tema que parece no muy cercano a Santo Domingo. Y me tocaba unas palabras para presentar no solamente la conferencia que nos va a dar el profesor Ravina, sino acercarlo a Santo Domingo. Y esto, antes de mediar ya del siglo XVI, el cronista de Real de Indias y alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, Gonzalo Fernández de Oviedo, pasó revista a los sucesos trascendentes recogidos en su obra Historia General y Natural de las Indias, y encontró que entre las cosas más bastantes y principales, y son sus palabras, son 7 muy calificadas y dignas de perpetua memoria que no consienten ni puede haber olvido en ellas entre los que viven y han de venir al mundo después de nosotros. Leo las 3 que encabezan su lista. Estas son: la primera y principal de todas, en la que ha dado causa e ilustra las demás, es atribuida al primer almirante don Cristóbal Colón. Le sigue el hallazgo del Océano Pacífico, la Mar del Sur, por Blasco Núñez de Balboa. Y la tercera corresponde al que hizo, y son sus palabras, el capitán Fernando de Magallanes, que descubrió el grande y famoso estrecho austral, a la parte del Ártico, y entró por él y fue al poniente, e llegó a la especiería e isla de Maluco. En una de las naos que llevó, volvió a España cargada de clavos y especias por el oriente, llamada la nao Vitoria, e dio una vuelta al mundo, circuyendo el orbe en que vivimos los mortales, y seyendo piloto y capitán de ella, Sebastián del Cano. 3 siglos después, al finalizar el primer cuarto del siglo XIX, felizmente se dieron a conocer una parte de los documentos de esta hazaña gracias al trabajo tesonero de Martín Fernández de Navarrete, quien los incluyó en uno de los 5 volúmenes que dio a la imprenta bajo el título general de Colección de Viajes y Descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde el fines del siglo XV, obra a la que siguieron otros estudios. La historia moderna y contemporánea vio desaparecer con rapidez
Los monstruos fabulosos que hasta el siglo XVI y XVII adornaban los planisferios, las esferas que representaban la Tierra y los mapas de todo el planeta. Se cumplen, con los que se cubrían de alguna manera la falta de conocimiento y la ignorancia de grandes regiones del planeta. Se cumplen en este 2019 los 500 años de la gran hazaña magallánica, y pese al poco relieve que se le ha dado a esta efeméride, ella está hoy más que nunca a la orden del día en un mundo que se reclama global o globalizado por el comercio, la economía, la ecotecnología y las telecomunicaciones. Ojalá fuera también pronto por la justicia social, la ciencia y el conocimiento. El eminente pensador e historiador Emiliano Tejera llamó a Colón completador del globo, haciendo uso de un verbo que no existía, el completador del globo terráqueo. Magallanes, junto a Juan Sebastián Elcano, quienes concluyeron e hicieron realidad el proyecto, el ideal de Colón de viajar a las Indias yendo por Occidente, junto a Juan Sebastián Elcano, quienes concluyeron e hicieron realidad el proyecto colombino, pueden considerarse incluidos en esa designación de Tejera. Hoy tenemos el privilegio de conocer de primera mano los documentos de la expedición de Magallanes Elcano. Lo digo porque esta noche nos acompaña, para acercarnos a ellos, quien tiene a su cargo la grave responsabilidad de la custodia y conservación de sus originales en un repositorio insigne para la historia de América y del Asia. He agregado lo del Asia por la conferencia de esta mañana. Quiero agradecer muy brevemente a quienes lo han hecho posible. En primer lugar, aunque no está presente aquí, nuestro honorable embajador en España, el señor Olivo Rodríguez Huertas, al historiador a cargo de la misión copiadora que se realiza actualmente en el Archivo de Indias, Genaro Rodríguez, a Roberto Casá, nuestro director del Archivo General de la Nación, y ante todo el agradecimiento a nuestro conferencista, el licenciado Manuel Rabina Martín, director del Archivo General de Indias. Bienvenido, muchas gracias y escuchémosle ahora. Sea por segunda vez, porque hay gente que no estuvo esta mañana, volver a manifestar mi enorme agradecimiento por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, en especial al doctor Casá, director del archivo. Y para mí, como director del Archivo General de India, es una verdadera satisfacción encontrarme en donde está la primera audiencia de América, la primera catedral de América y tantas cosas que es la primera de América. Bien, y voy a intentar cumplir de la mejor manera posible lo que me pidieron. Yo esta mañana he intentado dar una visión de lo que es el Archivo de India, y ahora en concreto intentaba hacer una cosa que es un trabajo que hacen mucho los archiveros. Hoy día los archivos, por lo menos el Archivo General de India, que tiene una gran parte en Internet, hay gente que cree que en Internet los documentos están como llovidos del cielo, que detrás no hay una mano y detrás hay una mano de una persona. Es decir, que los archiveros existen, detrás de la pantalla tiene que haber una persona que los ponga. Y esa presencia en Internet, o sea, ustedes ahora mismo entran en el programa Pares, que es el programa oficial, el portal oficial del gobierno español, ustedes ponen la palabra Magallanes y les salen todos los documentos que hay en el archivo, o sea que no necesitarían la conferencia. Sin embargo, no es así, porque la máquina da las respuestas mecánicas, pero los investigadores siguen acudiendo a los archiveros para que les aclaren cómo nacieron los documentos, por qué se conservan unos documentos sí, otros documentos no, y cuál es el uso que se puede hacer de esos documentos. Así que yo, aunque ustedes son casi 100, para mí es como si fuera un investigador que llega al despacho intentando preguntarnos, bueno, qué documentos que hay y cuáles son los que no hay de la expedición de Magallanes en el Archivo General de Indias. Y es muy interesante el poder establecer un primer punto. En el Archivo General de India no se conservan todos los documentos. ¿Por qué? Pues entonces vamos a intentar explicar por qué nacen y cómo nacen esos documentos. Para entender esto hay que partir de un documento que es básico en la historia del mundo, que es el Tratado de Tordesillas. Porque explicarles a ustedes
Ustedes saben perfectamente lo que fue la llegada de los españoles a América y cómo los portugueses habían dado la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y habían llegado ya a Asia. Entonces, cuando España llega a América, los portugueses se plantean, con mucho argumento, que estaban en colisión los intereses de la corona de España con los intereses de la corona de Castilla. Entonces, se tuvo en ese litigio de qué pertenecía a España y qué pertenecía a Portugal, pues decidieron firmar un tratado diplomático con todas sus reglas, que se celebró en la ciudad de Tordesillas, en Valladolid. Se firmó el 7 de junio de 1494. Y que explicado sencillamente es una cosa que parece incluso absurda. España y Portugal trazaron una raya en el mar y dijeron, de aquí para allá mío, de aquí para allá tuyo. Así de sencillo. Las dos potencias navales eran España y Portugal. Entonces España se reserva todo lo que ya había descubierto en Asia y en América, y Portugal todo lo que se había descubierto en Asia. Esto es un poco largo de contar, se movió la línea, no se respetó, pues Brasil tenía que ser español, Filipinas tenía que ser portugués, pero en fin, el status quo pues acabó siendo la realidad que es hoy. Pero es el Tratado de Tordesillas la clave para entender por qué fue tanta sorpresa para la corona de Castilla cuando apareció un portugués que se llamaba Fernando de Magallanes y un compañero que se llamaba Ruy Faleiro, para plantearle al rey de España lo siguiente. Era posible respetar los itinerarios africanos y asiáticos de Portugal yendo al mismo sitio, pero por otro sitio distinto. Claro, el rey de España lo primero que quería, además era su suegro, era respetar y no tener un conflicto con el rey de Portugal. Entonces aceptó perfectamente, escuchó lo que le estaba explicando Magallanes y Faleiro. Y luego recibe dos portugueses que llegan un poco como traicioneros de su país, llegan a España y piden ser recibidos por el emperador. Ellos están en Sevilla, el emperador en ese momento está en Valladolid. No hay que olvidar que el emperador no conocía España, no hablaba bien español. El emperador tenía 19 años, acababa de llegar. Entonces decide recibir en Valladolid el 22 de marzo de 1518 se firman lo que se llaman las capitulaciones de Valladolid. Igual que se firmaron las capitulaciones de Santa Fe entre Colón y los Reyes Católicos. Pero la palabra capitulación no es como hoy día nosotros las entendemos, es decir, que no es que en una mesa estuviera el rey en un lado, Colón en otro, y firmaran entre los dos un acuerdo. Esto no es así. El rey no se sentaba a negociar con nadie. Magallanes y Faleiro fueron recibidos por los miembros de flamenco de la corte de Carlos I. Solamente cuando ya habían llegado al acuerdo de que España financiaría una expedición a Asia a través de una nueva ruta, cuando el rey recibe a Magallanes y le entrega la capitulación. Es un documento que solamente firma el rey. No es una especie de doudes, es una orden real diciendo que toda la expedición va a ser financiada por la corona de España. Por lo tanto, es muy importante esto porque ahora mismo hay un conflicto incluso político, diplomático entre España y Portugal sobre qué es la expedición, si es una expedición portuguesa o es una expedición española. Y es muy sencillo de entender. La expedición al oriente por occidente es un proyecto portugués financiado y realizado por la corona de España. La vuelta al mundo es un proyecto ejecutado exclusivamente por la corona de España y por un marino que se llama Juan Sebastián Elcano, porque como ustedes saben, Magallanes fue asesinado por los indios en Mactán, en Filipinas. Luego, a cada uno lo suyo. Entonces, el 22 de marzo de 1518, después de los encuentros, se firma un acuerdo en el que se dice: se va a organizar una expedición al Maluco, que como se conocía las islas de la especiería, con 5 navíos y 234 personas, que al mando de los portugueses habría en cada navío un factor, un tesorero, un contador y un escribano. Tomen nota de la palabra escribano.
Entonces, este es un poco el pistoletazo de salida de la administración. Hasta que el reino dio la orden, no se puso en marcha toda la maquinaria. ¿Cuál es la maquinaria que se pone en marcha? Voy a resumirlo un poco para los que no han estado esta mañana. Realmente los grandes organismos que en esta fecha gobernaban América eran dos y estaban en ciudades distintas. Uno era el Consejo de Indias, que residía, no tenía sede porque la corte no tenía sede, pero estaba la mayor parte del tiempo en la ciudad de Valladolid. El Consejo de Indias era el que tenía toda la misión de gobernar América en los tres grandes apartados que hablamos esta mañana: el gobierno, la contaduría y la justicia. Pero el segundo gran organismo estaba en la ciudad de Sevilla, que era la Casa de la Contratación, el organismo que el rey había creado para gobernar la carrera de Indias. La Casa de la Contratación, con sede en Sevilla, tenía como misión controlar todos los barcos, todas las mercancías, todos los pasajeros, recibir el oro y la plata y llevar la contabilidad de todo esto. Entonces, cuando se firman las capitulaciones, en las capitulaciones se dice, el rey dice: "He así lo mandamos poner luego en obra a los nuestros oficiales que residen en la ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias". Es decir, ya se han puesto en marcha los dos organismos, el Consejo y la Casa de la Contratación. Porque, claro, lo importante es que, como hemos explicado esta mañana, hoy día esos documentos están juntos en el mismo archivo, porque el rey dio la orden que todos los documentos que estaban en el archivo de Simancas se trasladaran a Sevilla, todos los documentos de la Casa de la Contratación se trasladaran a Sevilla, bueno, estaban en Sevilla, pero se trasladaran al Archivo General de India. Si no se hubiera creado el Archivo General de India, hoy día los documentos tendrían que estar dispersos. Una parte estarían en Castilla y otra parte estarían en Andalucía. Y es una decisión de Carlos III. Bien, entonces esta mañana no hice el suficiente hincapié de que el Archivo de India, que fue una auténtica revolución archivística en el mundo, porque fue la primera vez que se creó un archivo por una materia, el rey lo completó, el rey siguiente, que era Carlos IV, con un documento muy importante que esta mañana se me olvidó un poco hacer hincapié en él, que le dio unas ordenanzas que fueron impresas a todo lujo, donde se especificaba con detalle cómo tenía que funcionar el archivo, cómo tenía que hacerse todas las entregas, el control, cómo no podía haber visitas, etcétera, etcétera. Que tiene una enorme importancia para ustedes, porque esas ordenanzas del Archivo de India se tomaron como modelo en América. Entonces, cuando el segundo conde de Villarreal fue virrey de México, creó al poco tiempo el Archivo General de la Nación con el modelo de las ordenanzas del Archivo General de India. Entonces, en esas ordenanzas, cuando los documentos pasaron de la Casa de la Contratación al Archivo General de India, se dice: los papeles de la Casa de la Audiencia de Contratación, con haberse desunido y andado por diversas manos divididos entre Sevilla y Cádiz, se han confundido en gran parte, por tanto, deberán todos esos papeles coordinarse de nuevo, formando dos colecciones y otros tantos inventarios. Lo primero que está explicando ya era la enorme confusión de los documentos. Pero todavía había mucha más confusión con los documentos generados que se conservaban en Valladolid del archivo del Consejo de Indias. Porque cuando se dio la orden de que los documentos del archivo de India, de los papeles de India que estaban en Simancas se trasladaron a Valladolid, esta mañana lo explicaba, fueran muy sencillos cuando eran legajos completos, pero cuando había a lo mejor legajos que tenían una parte sobre la corona de Castilla y algún documento suelto de Sudamérica, no se sacó. Solamente vinieron aquellos legajos completos. Lo que quiere decirle, lo primero que había que decirle al investigador: usted, aparte de venir al Archivo General de India, tiene que ir al Archivo de Simancas, donde hay todavía documentos sobre América, porque no se pueden arrancar las páginas de los libros de registro y no se pueden sacar documentos sueltos de los legajos. Pero esa gran masa que viene de Valladolid venía en un estado muy caótico. Dice las ordenanzas: la gran mole de papeles antiguos de Simancas, denominados de gobierno, son una continua
confusa miscelánea de toda clase y materia. Casi la misma confusión y variedad hay en los nuevos legajos que se llaman de patronato. Esta mañana les explicaba cómo las grandes secciones del Archivo de India eran el Consejo de India en la sección de Gobierno, de Contaduría y de Justicia. La sección de Gobierno se sacó de la sección de Gobierno y se creó una sección especial que se llama Patronato. Muy importante, el rey de España era el patrono de la Iglesia por decisión del Papa. El rey gobernaba la Iglesia, lo que se llama el patronato regio. Entonces, esa idea del patronato real se extendió, y entonces cuando llegaron los papeles consideraron que en la sección de patronato, aparte de las bulas, empezando por la intercétera tan importante de Alejandro VI a los reyes católicos, decidieron poner los grandes documentos de las expediciones a América. Entonces, en la sección, cuando vino la sección de patronato de Simancas, tenía nada más que 9 legajos, y hoy día tiene 270. Y ahí están todos los documentos de las expediciones de Magallanes. Entonces, en las ordenanzas también se dice muy claramente lo que había que hacer con esa mole de documentos del Consejo. Decía, se coordinarán y reducirán a inventario los papeles antiguos de Simancas llamados de gobierno, a que se han de agregar los de patronato y patrimonio real como primeros títulos de la colección, los cuales se procurarán aumentar y completar en lo posible con multitud de documentos que ofrecerá el reconocimiento de tantos legajos. ¿Qué hicieron los archiveros de Sevilla? Cumplir la orden de las ordenanzas, y cogieron y todos los documentos más importantes de Colón y de todas las expediciones del siglo XVI se sacaron de la sección de gobierno y están en la sección de patronato, que fue una sección que se reorganizó de nuevo. Fíjense si la sección de patronato se ha considerado como un poco la estrella del archivo, que cuando en el año 1920 el ministerio consiguió comprarle a Cristóbal Colón, al descendiente de don Cristóbal, una parte de su archivo, cogieron el archivo y lo metieron en la sección de patronato, porque consideraban que era lo más importante que podía tener el archivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que partir de la base que el grueso de la documentación de la expedición está en la sección de patronato. Pero, para los que no estuvieron esta mañana, era importante también aclararles que la sección de gobierno, que era la mayor cantidad en Madrid, cuando llegó a Sevilla, decidieron darle la siguiente estructura, que es: ¿cuál es la organización básica del gobierno de América? Eran las audiencias. La primera fue precisamente la de Santo Domingo. No se queden ustedes con la imagen de la audiencia como un sitio de justicia. La audiencia era un sitio de justicia y de gobierno. Era una cosa que tenía un enorme poder. Y España fue poniendo audiencias sin respetar las demarcaciones indígenas, sino, bueno, con un criterio absolutamente geográfico. La primera es Santo Domingo, y después van surgiendo todas las que alrededor, que, como decía esta mañana, ha sido el origen de muchos países. Casi todas las audiencias son hoy día capitales de países, que Buenos Aires, Lima, México, Guatemala, San José de Bogotá, etcétera, etcétera. Bien, pues había una sección que crearon una sección aparte, porque claro, todos los documentos pertenecían a una audiencia. Pero ¿qué hacer con aquellos papeles que afectaban a 2 o más audiencias? Si lo ponían en una, se olvidaban de la otra. Entonces decidieron crear una sección aparte con un nombre muy original que despista mucho a los investigadores, que se llama indiferente general, que no dice nada, que es una cosa indiferente general, una cosa un poco ambigua. Y ahí fueron poniendo, bueno, pero eran tantos los documentos que hoy día tienen 3.000 legajos los indiferentes generales, y que es un complemento importante para entender las demás secciones. Ahora vamos a ver después cuál es el primer documento insólito que está en indiferente general. Bien, pues se puso en marcha la maquinaria, y ahora el rey lo primero que hizo fue, una vez que está firmada la capitulación, es dar una instrucción que le estaba preguntando antes al subdirector qué día era hoy,
Porque la instrucción que el rey ya estaba entonces en Barcelona, Carlos I de España, después futuro emperador y V de Alemania, se firmó en Barcelona el 8 de mayo de 1519. O sea que ayer hizo 500 años que el rey firmó esta instrucción. Y era muy interesante porque el rey ya no era como Colón, que no se sabía muy bien lo que estaban firmando. Ustedes saben que las capitulaciones de Santa Fe es una cosa que el rey se arrepintió e inmediatamente intentó cambiar aquel acuerdo con tanta desventaja para la corona. No, aquí el rey tuvo claro la instrucción de lo que tenía que hacer la expedición con todo detalle. Yo les recomiendo que se lean a Ana Fernández de Navarrete, que es donde está el documento completo, porque explican cuáles van a ser las relaciones con los indígenas. Se explica con detalle que se deben de respetar a las mujeres nativas. Se dice la forma en que iban a navegar los navíos, cómo se tenía que poner un farol en popa de uno para que el siguiente lo fuera, y cómo se iban dando instrucciones de los unos para los otros. Es el documento clave, la instrucción para que la flota pudiera empezar. Está todo, ya todos los documentos, hasta que no diga lo contrario, están en esos 3 legajos de la sección de patronato. Hay 3 legajos que tienen la mayor parte de los documentos de la expedición de Magallanes. Pero aparte de esto, había que darle los títulos a cada persona que iba en el cargo. O sea, cada persona, Magallanes tenía el título como capitán general, con plenos poderes. El canon mandaba la no victoria, los factores, el contador, los escribanos, todo el mundo llevaba su papelillo diciéndole que estaba nombrado para este puesto. Esa es la primera rueda de la maquinaria. La siguiente rueda de la maquinaria es que se dio la orden a la casa. La casa se pone en funcionamiento y la casa era la obligatoria de comprar los barcos. Se compraron 5 barcos, la nave Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, que se compraron precisamente en Cádiz, la ciudad donde nací. Fueron a Cádiz a comprar los barcos, que eran, la Victoria era el más pequeño, no era el más grande, pero era el mejor como barco, el mejor conservado. En Cádiz no se conserva el protocolo y no se ha podido localizar Pero lo que más interesante, lo que conserva el Archivo de Indias con todo detalle, es el habituallamiento de la flota. Que para mí, cuando le dicen el mérito de Magallanes, yo digo, el mérito de Magallanes es realmente el habituallamiento. Porque yo, que tenía que hacer la maleta para estar 3 días en Santo Domingo, me formo un lío que no sé qué es lo que tengo que llevar. ¿Cómo un hombre calculó 2 años de navegación y cómo calculó todo lo que tenía que llevar? Tenía que calcular los alimentos, la artillería, los instrumentos de navegación, los ornamentos religiosos, los útiles de pesca, los avíos de cocina y comedor, la velería y un largo etcétera. Así como las cuentas. Había que llevar la cuenta de todo lo que se estaba gastando. Hoy día esta información es única. Pero le decía esta mañana que yo, que soy archivero, no puedo caer tampoco en el fetichismo de los documentos. Evidentemente aquí dice, por ejemplo, que llevaba, lo vamos a ver después, 20 tambores. Bueno, eso lo ponen los documentos, pero podéis ver perfectamente que llevaban 22. Que sí, que los documentos, la realidad muchas veces, en algunos casos, está demostrado. Pero lo que fue una labor de una inteligencia, de una capacidad de gestión, porque fíjense, en uno de los documentos dice, se compraron anchoas, se compraron en Málaga. Entonces se ha ido a Málaga y en el protocolo notarial de Málaga se ha encontrado el contrato para comprar las anchoas. Málaga está bastante lejos de Sevilla y sobre todo para aquella época, pero como Magallanes tuvo un diseño de lo que quería que fuera la expedición. Pero lo importante para nosotros es que entre las cosas que llevaba ese pequeño mundo, como era esa flota, no podían faltar aquellos instrumentos necesarios para llevar el control de los gastos durante la travesía y de todas las incidencias que sobrevivieran. Y llevaban 5 libros blancos para llevar las cuentas de la Armada y 10 más para cada oficial. O sea, cada barco llevaba un libro para llevar las cuentas. Ahora después volveremos sobre esto. Y a veces la información da algunos detalles que nos hace humanos los documentos. Porque entre todas esas cosas que llevaba, de los instrumentos de navegación y de todas las... pone que nos explica un poco la vida cotidiana. Se llevarán 20 panderos y 5 tambores.
Y ustedes hacen el cálculo, llevan un tambor y 4 panteros, ¿no? Si son 5 barcos por cada barco. Y bueno, pero pone textualmente, para el entretenimiento de los tripulantes. O sea, que no era para señal. Después veremos cuando lo unamos con el testamento del Cano, cómo evidentemente en el barco la gente cantaba música. Y ahora veremos cómo la música que tenía que cantar era muy extraña, porque tenemos que a partir de ahora hablar del problema mayor de toda la expedición, que es los hombres. Cómo se recluta una flota cuando se le está diciendo a las personas que la flota de la expedición no se sabe qué va a ocurrir de ellas. Es decir, se le está diciendo a los hombres que había tal peligro que era muy difícil que volvieran. Se había calculado que fueran 234 personas, pero no había forma de completarla. Se pregonaron en todos los puertos, se pregonó en Málaga, en Cádiz, en Huelva, pidiéndole a la gente que viniera. Y la gente no quería ir. Entonces la única forma fue adelantarles el dinero, entonces bueno, la gente se fue animando. Pero lo que llama la atención de una expedición, observen bien, una expedición financiada por la Corona de España, y que había la siguiente proporción. Había 24 portugueses, 27 italianos, 16 franceses, 7 griegos, 5 holandeses, 3 alemanes, un inglés, uno nacido en Malaca, que era esclavo, y 2 negros. Ustedes se imaginan con los panderos y con los tambores, toda esta tropa, lo que cantarían, pues yo qué sé, aquello sería como una especie de Eurovisión, una cosa así. Entonces, pero en el archivo se conserva la lista exacta de todos los tripulantes. Y digo exacta entre comillas, pues están los nombres y el cargo que tenía cada uno. Pero claro, aquí hay un problema. Esto se ha investigado hasta la saciedad, se ha hecho la biografía de cada uno de ellos. Y esto plantea una cantidad de problemas. Fíjense que hoy día la instrucción dice que tenían que ir 234 personas. Y hoy día hay estudios que dicen que llevaba 260. Hay una oscilación y cada una de ellas se ha explicado con detalle. Se ha investigado con detalle. Ahora vamos a ver después los documentos de la vuelta para ver cómo podemos acceder al conocimiento de cada una de ellas. Bien, tenemos los barcos, tenemos las personas, tenemos el avituallamiento y lo que hay que hacer es salir. Y salieron del puerto de Sevilla un día de enorme calor, como es el 10 de agosto, que es San Lorenzo, de 1519, salieron del puerto de Las Mulas, camino de lo desconocido, hicieron una escala en Sanlúcar de Barrameda, pararon también en las Canarias, y después el océano, la inmensidad del océano. Bien, y ahora vamos a hacer 3 breves apartados. ¿Cuáles son los documentos que se habían entregado antes, durante y después de la expedición? Miren, mejor dicho, ya hemos dicho los que se habían otorgado antes, ver los documentos que se habían otorgado durante la travesía. En la instrucción que le dieron a Magallanes decía, fíjense qué dato tan importante y que ha pasado un poco desapercibido. Le dice el rey, o las personas que le hicieron a Magallanes, habéis de mirar que todos los que agora en esta armada van y adelante fueren, han de tener toda la libertad para escribir acá todo lo que quisieren, sin que por vos ni otra ninguna persona le sea tomada carta ni defendido que no escriban, porque nuestra voluntad es que cada uno tenga libertad de escribir lo que quisiera. Y si alguna persona tomara alguna carta, os mandamos que ejecutéis en él las penas que en el derecho se deban ejecutar el que os parezca. Es decir, una cosa extraña, es decir, el rey le da a todos los tripulantes la posibilidad de escribir lo que quisieran, pero con el adverbio tan interesante que es acá. Es decir, el rey dice, ustedes pueden escribir, pero a mí, que soy el que paga, soy el que hace la expedición, para que toda la información, la más que la tenga yo. Entonces, hay personas que hicieron uso de eso. Entre ellos, los 3 documentos que vamos a citar son documentos excepcionales de importancia. El primero de ellos es un marinero griego, un miembro de la tripulación, que era griego, que era el contramaestre de la nao Trinidad,
y que cuando la flota iba el 20, ya, fíjense, salió el 10 de agosto, iba por el 29 de noviembre de 1519 a la altura del Cabo de San Agustín en la costa de Brasil, empezó a llevar una anotación de todos los datos astronómicos de la expedición. Luego es la primera expedición realmente en el mundo que tiene un documento científico donde se puede saber en cada momento dónde estaba. La llevó desde el Cabo de San Agustín en la costa de Brasil y lo hizo sin interrupción hasta el 4 de septiembre de 1522, o sea, 2 días antes de llegar al puerto de Sanlúcar. Bajo un aspecto tan sencillo, en solo 5 cuadernillos de letra clara y ordenada, y con unos datos que a los profanos nos pueden parecer anodinos o monótonos, se contiene uno de los testimonios más valiosos para el conocimiento de toda la ruta seguida por la flota. El derrotero de Albo es una de las piezas fundamentales del Archivo General de Indias. El segundo caso de persona que, sin que nadie lo supiera, hizo ese uso de lo que el rey le había dicho, es un italiano, el italiano Antonio de Pigafetta, que tiene una crónica del viaje que yo se lo recomiendo que la lean, porque yo he visto cosas más apasionantes, incluso tiene sus tintes eróticos de cosas que pasaron con las islas. Esto como las novelas, no le voy a decir quién es el malo, quién es el bueno, para que lo lean, pero es un testimonio extraordinario. Y el enemigo acérrimo del Cano y admirador acérrimo de Magallanes empezó a tomar nota de todos los acontecimientos que le iban ocurriendo y que es un documento que ha influido mucho en lo que nosotros sabemos de la expedición. Si ustedes leen el libro de Stefan Zweig, que es un típico ejemplo de un novelista metido historiador, se basa fundamentalmente en Pigafetta. Claro, si ustedes van a la Luna y solamente va una persona, y esa persona que va a ver la crónica, ¿quién le puede rebatir? Hay algunos casos, hay testimonios de otros personajes como Mafra, y hay veces que no coincide el testimonio de Pigafetta con el testimonio de Mafra. Pero bueno, el documento, como les digo, es espectacular. Y lo más interesante es que hoy día se lee como una crónica, pero realmente era un diario. O sea, que él lo llevaba día a día, porque ahí en un texto dice: hoy bajó a tierra el rey de Bachán. Se le escapó y puso la palabra hoy. Bueno, la crónica va contando, pero él utiliza el hoy. Al llegar a Sanlúcar y finalizar el viaje, el Pigafetta cogió el manuscrito, que estoy convencido que el Cano no lo conocía, y no hizo otra cosa que plantarse en Valladolid para pedir ver al rey y hacer la entrega de este texto excepcional que él mismo consideraba. Fíjense cómo él pensaba que era la crónica que él había escrito. No oro ni plata, sino cosas para obtener mucho aprecio de tamaño señor. Entre las otras, le di un libro escrito por mi mano con todas las cosas pasadas día a día. Era un diario de su viaje. Desgraciadamente, el manuscrito de Pigafetta no se conserva en español. ¿Qué fue del texto que le entregó al emperador? Convencido que ardió cuando en 1670 ardió el monasterio del Escorial, pero el texto no se conoce. El texto nada más que se conocían las copias en italiano y solamente fue retraducido. Bueno, el texto puede ser que estuviera escrito en italiano, pero solamente fue traducido al español y publicado y conocido por los historiadores españoles en 1860. Fíjense, tan tardío. Y el tercer documento a lo largo de la travesía, voy a citar nada más que 3 porque no quiero cansarla, porque yo sé que esta enumeración de documentos puede serle monótono. Es un documento excepcional porque Magallanes tenía el poder de establecer todos los acuerdos que considerara oportunos. Es como un gran embajador del gobierno español. Fíjense lo que le decía en el punto 12, la instrucción que le dio Carlos V a Magallanes. Y cuando con la buena voluntad llegardes a las tierras e islas donde hay las especierías, que era el objetivo, esto quizás no lo había hecho hincapié al principio, el objetivo era las Molucas, que era donde estaba el clavo, la canela, el jengibre, todos los productos tan caros y que eran tan codiciados en Europa, porque eran muy caros.
haréis asiento de paz. O sea, tenía labores diplomáticas. Trato con el rey o señor de la tierra como viéredes, que es más nuestro servicio provecho. Y que porque en esto yo creo que haréis todo lo que cumpla nuestro servicio, vos limitamos cosa ninguna. Si le da plenos poderes, era plenipotenciario. Porque bien creemos que tendréis habilidad para lo hacer por la experiencia que ya tenéis de semejantes cosas. Y efectivamente, Magallanes llevaba, una de las cosas que llevaba la expedición, que llama la atención, era que llevaban regalos. Llevaban sonajeros, espejos, cosas para regalarle a los indios en plan de amistad, porque en ningún momento podían utilizar la violencia. Entonces ellos llegaron a acuerdos con los reyes de las islas de la especiería, que era Tidor, Ternate, Gilolo y Bachán. Y pone, de acuerdo con esto, estas paces se firmaron lo que se llama, que no son exactamente unas paces. Y en una carta que después vamos a mencionar de Juan Sebastián Elcano al emperador, cuando llega a Sanlúcar, le dice: la paz y amistad de todos los reyes y señores de todas las islas sobredichas, queriéndote obedecer como a rey y a señor, firmadas de sus propias manos, llevo a su alta majestad. Pues bien, este documento, que sería extraordinario, porque primero habría que saber si los reyes de estos países sabían firmar y tenían escritura, pero vamos, este documento no existe, no ha aparecido, pero sí existe un testimonio que otorgó el Martín Méndez, uno de los escribanos, precisamente el de la Nueva Victoria, hizo una copia de las paces, y es el primero tratado internacional que ha hecho España en Asia, el primero, las paces del Maluco, que es otro de los documentos, con el único ejemplar, el único que se conserva en el mundo, precisamente es la copia que se conserva dentro del Archivo General de India. Bien, pero lo que le quería llamar la atención, cuando el documento, como los archiveros somos un poco cortos y no sabemos muchas veces distinguir una cosa de la otra, tenemos la cabeza cuadriculada, y dijeron, ¿dónde archivamos? Los archiveros de India pensaron, ¿dónde archivamos las paces del Maluco? Porque no es un documento de la expedición realmente, es decir, no es un documento otorgado en Castilla, no es un documento otorgado en la Casa de la Contratación, no es otro documento otorgado por ninguna audiencia. ¿Dónde lo ponemos? Pues donde quiere que esté, en indiferente general. O sea, fíjate usted, si no se explica, un investigador dirá, ¿por qué hay 3 legajos de patronato con los documentos de la expedición y las paces del Maluco están en indiferente general? Pues esa un poco es la explicación. Bien, voy a intentar saltarme un poco y volver otra vez a lo que les decía, aparte de estos 3 grandes documentos, el derrotero de Albo, la crónica de Pigafetta y las paces del Maluco. En la expedición se generaría bastante información documental a través de estos libros destinados para ello, con las cuentas de los gastos y esos libros que llamaban de 15 libros blancos guarnecidos, los 5 para tener las cuentas del gasto de la Armada y los 10 que se dieron a los oficiales de ella, que costaron 1.120 maravedíes. Bien, pero aparte de esos documentos, los escribanos, estos grandes documentos, los escribanos de las naos tuvieron bastante trabajo que hacer, bastante trabajo, porque hubo una sublevación en el puerto de San Julián contra Magallanes, el 19 de abril de 1520, que se sublevaron porque toda la expedición fue una tensión política entre la autoridad de Magallanes y los españoles, que negaban que un portugués pudiera, en nombre de Carlos I, mandar una expedición tan importante. Había una rivalidad tremenda. Entonces, resumiéndolo, todos se sublevaron y Magallanes los mató a todos. O sea, una sublevación y una escabechina. Pero de todo se tomó nota. Y hay una cosa muy extraña, que al principio la gente le llamó la atención, que se conoció en España poco tiempo después. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un documento que está otorgado el 19 de abril de 1520 se conozca en España en mayo del 20, cuando todavía no se había dado la vuelta al mundo?
volando no pudo venir, evidentemente. Y es que hay que entender que cuando antes de entrar en el Estrecho de Magallanes, una nao, era la Concepción, se volvió. Y entonces ese barco volvió a Sevilla y traía el motín del puerto de San Julián. Entonces, cuando llegaron a Sevilla, lo mandaron al protocolo notarial, lo protocolizaron. Entonces es un documento que no dio la vuelta al mundo, porque el documento volvió antes. La que regresó fue la No San Antonio. Perdón. Esto ha generado mucha polémica de por qué ese documento había llegado, pero muchas veces los vericuetos de los documentos son un poco extraños. Y el último ya documento de la expedición tiene un enorme extraordinario valor, porque en uno de los escribanos llevaban la relación de los tripulantes de la Armada fallecidos, desertores o dejados en las Molucas. Ustedes saben que salieron 240 o 260, los que fueran, y volvieron 18. Todo el mundo dice, bueno, hay que ver la cantidad de muertes que hubo. No es cierto. Hubo muchos fallecidos, hubo mucha gente que desertó y quiso quedarse, se escapó de los barcos y se quedó allí, y mucha gente que Magallanes, una de las grandes venganzas que hacía, era abandonar a determinadas personas en una isla desierta. Por lo cual es imposible averiguar qué fue de aquellas personas que se habían sublevado y la dejó en una isla desierta. Pero esta relación de los muertos es fundamental para los documentos otorgados después de la expedición, cuando llegó la hora de pagarle a cada uno de ellos. Esta es la gran parte, la gran información que tiene el Archivo General de India. Bien, por fin el viaje llega a su fin cuando la nao Victoria llega a Sanlúcar de Barrameda con tan solo 18 hombres, habiendo bordeado todo África, huyendo de los portugueses prácticamente sin comer, porque el temor era que los cogieran y los mataran, que hubiera sido lo más probable. Y llegaron 17 hombres, dicho 18, son 17, el 6 de septiembre de 1522, a Sevilla, y al día siguiente ya subieron por el Guadalquivir, y lo primero que hicieron fue llegar y prostrarse ante la Virgen de la Antigua, que es un símbolo de la ciudad de Sevilla, y con un recibimiento absolutamente espectacular. Y en el 6 de septiembre, cuando Juan Sebastián Elcano llega a Sevilla, le escribe al rey una carta, que después vamos a hablar de ella porque es un documento extrañísimo y que nos tiene a todos los archiveros de India dándole vuelta y estudiándolo, porque no sabemos si es un documento auténtico o no lo es. Le dice Juan Sebastián Elcano al emperador el mismo día que llegó: sabrá vuestra alta majestad cómo somos llegados 18 hombres solamente con una de las 5 naos que tu alta majestad envió al descubrimiento de la especería con el capitán Fernando de Magalas, que santa gloria haya. Mas sabrá tu alta majestad lo que más hemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. Lo resumió Juan Sebastián Elcano el mismo día que llegó. Esta carta, que es absolutamente extraordinaria, todo el mundo sabía que existía, pero nadie la había visto en español, mejor dicho. La carta, cuando llegó a Madrid, como pasaba tantas veces, como pasó con la carta de Colón, claro, el rey lo que quería era hacer alarde de que él había llegado a la especiería. Entonces le dio a los embajadores de Ragusa, de Módena, de Ferrara, de Florencia, una copia que ellos inmediatamente la tradujeron al italiano. Entonces, de la carta de Juan Sebastián Elcano, de esta carta, se conservaban traducciones al italiano, pero se había perdido el texto en español, que no estaba en el archivo de India. Este texto no estaba en el archivo de India. Entonces, esta carta fue traducida del italiano al español por José Toribio Medina, un erudito chileno de finales del 19 y principios del 20. Pero ustedes saben que no es posible traducir de un idioma al otro y después volver a retraducir con las mismas palabras. Esto es imposible. Entonces, la única versión que se tenía de la carta es esta. Esta carta se sabía que existía, que estaba en manos privadas, porque la carta tiene un enorme interés, porque en ella Elcano no solamente le dice que ha dado la vuelta al mundo, sino le plantea al rey una política internacional de España. Le dice: está la importancia de lo que hemos hecho,
que usted a partir de ahora debería de crear otra casa de contratación. Y le plantea al rey crear una casa de la contratación en Sevilla, que se va a encargar del comercio con América, y una casa de la contratación en La Coruña, que se iba a encargar del comercio con Asia. Y entonces, efectivamente, así fue. Entonces, las siguientes expediciones, sobre todo la de García de Loaiza, ya salió de La Coruña. Pero el resto de la carta es lo que les estoy contando. Es decir, el rey le está diciendo al rey que habían dado la vuelta a todo. Bien, la expedición finaliza aquí, pero a partir de aquí empieza la maquinaria de la administración, como les he dicho. Bueno, antes de terminar, el documento este apareció en una subasta en Madrid y el Ministerio de Cultura lo compró. Entonces hoy día está en el Archivo General. ¿Cuál es la duda que se plantea? El documento está firmado por Juan Sebastián Elcano, pero la firma de el documento es del siglo XVI. Y el documento es lo que nosotros los archiveros llamamos una copia figurada. Es como si ustedes tuvieran delante un texto de Cervantes y ustedes intentaran copiarlo imitando la letra de Cervantes. Entonces está intentando imitar la letra del siglo XVI, pero no es el original. La firma de Juan Sebastián Elcano de este documento no es auténtica. De todas maneras, ahora vamos a hablar del último hallazgo que está planteando hoy día toda la comunidad científica. Está a la espera de que se publiquen los últimos documentos que han aparecido sobre Elcano, que han aparecido. Entonces, este documento, aunque es un documento de enorme importancia, que sabemos que es verdad porque la carta está traducida al italiano y coincide todo esto, tiene un gran interés histórico, pero no lo podemos dar absolutamente definitivamente. Bien, entonces como la tercera parte, ya termino, de la exposición es qué pasó después. En síntesis, les tengo que decir que la expedición fue un éxito relativo. Es decir, la corona ganó dinero, después de pagar a todo el mundo, ganó dinero, pero no mucho, en relación con la fortuna que ganaban los portugueses en América. Pero se tuvo que poner en marcha toda una maquinaria. Había que saber los que se habían muerto, había que saber quiénes eran sus herederos, había que saber el periodo en el que trabajaron, había que saber cuándo cambiaron de puesto de trabajo, había que saber toda una serie de circunstancias, incluso había que saber quiénes eran, porque se plantea enorme el problema de un gran problema que se plantea es el de los nombres de los tripulantes, porque cuando se llegó la hora de pagar, había gente que se había escrito con un nombre y después decía que se llamaba de otra manera. En fin, era un poco de eso. En resumen, les doy claro, todas las cuentas del pago de la expedición, con el criterio de los archiveros, no está en patronato, porque eran cuentas, está en contaduría, en la sección de contaduría. Les voy a dar solamente el documento más importante, que es lo que le pagaron a Magallanes. O sea, que todos vemos la expedición de Magallanes como una cosa heroica a nivel científico, a nivel geográfico, a nivel político, pero a fin de cuentas era un contrato que había que pagarle. Y dice, relación del sueldo que se deben a los que fueron al Maluco en la armada que fue del capitán Hernando de Magallanes, que partió del año 19 y se hace la cuenta hasta el 8 de septiembre en que la nao Victoria tomó Sevilla. Y ahora dice, al capitán Fernando de Magallanes, que fue por capitán general de la Armada, él no cambió de puesto, falleció a 27 de abril de 1521, venció de sueldo después que la Armada partió, hasta que murió, fíjese, día a día, 20 meses y 21 días, que a razón de 8.000 reales por mes, montan 164.532 reales, rebástensele, o sea, se le tiene que reducir 48.000 que le habían dado anteriormente, lo cual dice, pues el sueldo de paga de 6 meses, se le están debiendo 116.533 maravedís. Es decir, que uno a uno se fueron pagando a todos los tripulantes de la expedición, a todos, uno de cada uno. Pero esto, hay un resumen de cada uno de lo que le pasó, pero no muchas veces da una información que no podemos encontrar en otro lado. Le voy a poner un ejemplo del lío que es saber qué personas fueron en la expedición. Tomamos como caso el caso de Cristóbal de Acosta, que se inscribió en la expedición como Cristóbal de Jerez,
como hijo de Juan de Acosta y de Beatriz, que eran vecinos de Jerez. Murió en la expedición el 9 de junio de 1522. Sus familiares no tuvieron más remedio que declarar cuál era su verdadera identidad. No era de Jerez, era portugués. Lo que pasa es que no lo quiso decir. Si solo hubieran llegado hasta nosotros las listas que yo le he dicho al principio, estaríamos completamente confundidos. No era jerezano, era portugués. Solamente lo sabemos a través de ese documento. Y hay un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención, y después le voy a explicar por qué. Era el de Bartolomé Saldaña, natural de Palos de la Frontera, que fue inscrito como sobresaliente de la nao Victoria y hizo casi todo el viaje. Y después fíjense lo que escribe el señor, el oficinista que le tenía que pagar. Dice, el cual, después de partido del Maluco, se echó al mar a nado de noche y fuyó a la isla de Timor, el cual se fue a 5 días del mes de febrero de 1522. Venció de sueldo 29 meses, 23 días, a razón de 800 por mes, ganaba 10 veces menos que Magallanes, montan 24.800. Dice, el cual, por haber huido, pierde el sueldo y la quintalada que se pasó al armazón. O sea, le quitaron el sueldo y no le pagaron absolutamente nada. Les decía que esto ha plantado algunas dudas, pero después se ha aclarado que no es así, porque dice, y en la huida a nado le acompañó el grumete Martín de Ayamón, que quizás fuera paisano suyo. Es que cuento esta historia porque esa huida de 2 marineros, en la expedición de Magallanes hubo un caso de homosexualidad en mitad de la expedición, y entonces Magallanes no los podía matar, porque si los mataban perdía 2 marineros, tenían que trabajar los demás, los 2 muertos. Y entonces, por lo visto, no son estos 2 que se escaparon, sino 2 los abandonaron en una isla y pasarían el resto de su vida allí. Porque había gente que relacionó estos 2 con lo de la homosexualidad, pero realmente no coinciden cronológicamente. Para finalizar las cuentas, tardaron años en ejecutarla. Por lo tanto, es posible que se encuentre información sobre ello en otros archivos. Y aquí es donde se abre un gran interrogante, y ahora sí que ya voy a terminar. El interrogante es que, claro, estas personas, muchas de ellas siguieron viviendo y tienen información en otros archivos del mundo y de España. Es decir, por ejemplo, hay en los protocolos notariales, pues es posible que aparezca el testamento de una persona que diga, 40 años después, yo fui de marinero en la Victoria con Magallanes. O sea, que puede haber información. Pero les traigo un ejemplo que es clave y que aclara mucho lo que les estoy diciendo, que es que el que siguió navegando fue Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano sale de La Coruña en la expedición Loaiza y en la expedición se pone malo y otorga testamento. Y le ayuda un muchacho que era su ayudante, que era un personaje extraordinariamente importante para América, que se llamaba Andrés de Urdaneta. Ustedes saben que Andrés de Urdaneta se acabó haciendo agustino y fue el que descubrió la forma de volver de Asia a América, evitando los alisios y subiendo hasta Estados Unidos y bajando por la costa. Bueno, pues el testamento del Cano, él va diciendo quién es él, cuál es su familia, cuáles son sus devociones, cuáles son todo. Y lo que les decía, que guarda relación con lo que hemos visto en la Cargazón, pone que llevaba un manicomio. Juan Sebastián Elcano le gustaba la música. Pero eso decía que si Juan Sebastián Elcano era el que coordinaba aquello, llevaban los tambores, él con el manicordio, pues, y como buen vasco lo que formó fue un orfeón en el barco. Y por último ya, la posibilidad de que aparezcan documentos en este y en otros archivos está abierta. Hay documentos en el archivo de la Torre del Tombo, pero lo más insólito es que han aparecido documentos originales de Juan Sebastián Elcano en el País Vasco. De la familia ha aparecido nada menos que una carta de Juan Sebastián Elcano al emperador original en el que va, en la carta primera, la que nosotros hemos citado, que otorga en Sanlúcar, es una carta dándole cuenta de que habían dado la vuelta al mundo. Pero la otra, la que conservaba la familia, no, es una carta en la que él le pide al rey una serie de cosas, que le debía hacer caballero de Santiago, que le debía dar tal cantidad de dinero, que le debía dar un nombramiento, que le debía dar tal cosa. Entonces era una costumbre de mal gusto, pero que la hacían en la corte española, que era cuando una carta no tenía
como una especie de desprecio, contestaban en la misma carta. Y entonces la carta se la devolvieron al Cano poniéndole no, 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 no. Por eso la tiene él. El secretario era Francisco de los Cobos, que era un señor muy inteligente, y porque el rey dijo que se había molestado diciendo que los honores los otorgaba él, no era una exigencia que hacía el Cano. Pero claro, el Cano era consciente de que él había dado la vuelta al mundo. Fíjense de todo lo que yo les he dicho, la conclusión que se saca es que el tronco fundamental, la base fundamental de la información está en el archivo de India. Si una persona solamente accede a Internet, hubiera encontrado una serie de documentos en patronato, en indiferente, en contaduría, pero no sacaría esta visión que yo les he dicho y sobre todo no sabría que en el archivo de datos hay documentos, que en Simancas hay documentos, que en el protocolo notarial de Sevilla hay documentos y que hay documentos en manos privadas en el archivo del País Vasco. Con lo cual, no solamente sirven las máquinas, yo estoy convencido que existirán por siempre las máquinas, pero también existiremos los archiveros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado Manuel Rabino Martín. Tenemos un micrófono disponible en caso de que alguna persona tenga una pregunta, por favor puede levantar su mano y le vamos a acercar el micrófono. ¿Hay alguien con una pregunta? ¿No? Todo ha sido muy claro entonces. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido un placer para nosotros contar con la presencia del licenciado Rabino y también de cada uno de ustedes. Aprovechamos la oportunidad para saludar a los maestrantes en archivística, la maestría que nosotros estamos llevando a cabo junto al iGlobal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes